Shalom y bienvenidos a esta clase del libro de Isaías. Estamos estudiando el Sefer Yehoshua, el Sefer Yeshayahu, que es el libro de Isaías, y vamos a estar viendo acá la continuación de lo que es el canto o la parábola del viñedo. Habíamos visto al final de la última clase lo que es Isaías capítulo 5, verso 10, donde dice 10 yugadas de viñedo rendirán un bat y un homer de semilla produciría una efa. Estamos viendo que como resultado de la nación de Israel de no dar sus diezmos, su maaseo en la parte de agricultura, darse de acá, esos 10 acres que son 10 yugadas de vino, hubiese sido cambiado por causa del hambre, los habitantes de la casa serían exiliados dejando a nadie en ella habitándola. Esto también será para vosotros un pago de buena fe por traer cerca el campo a otro campo, porque tú has robado la porción del omnipresente en el diezmo de la tierra, dice Rashi en este comentario. Es interesante cómo el concepto del diezmo o maaser es de gran importancia en separar para los pobres, los necesitados, la viuda y para aquellos que dependen en lo que es la providencia divina, es decir, para poder accesar lo que es la necesidad para aquellos que necesitan. Estamos hablando del sistema de welfare que estaba presente en el pueblo de Israel de una forma que no era simplemente dar dinero, sino que ellos mismos tenían que cosechar y los que eran dueños de fincas y productos tenían que dejar las cuatro esquinas sin cosechar y además separar lo que es el 10% para el sistema del templo. Y es ahí donde vemos que el diezmo era de gran importancia en cuanto a la agricultura para sostener y mantener a muchos que eran necesitados como los pobres del pueblo de Israel, incluyendo, y esto es muy importante entender, incluyendo no solamente las viudas y los huérfanos, sino también aún los pobres de los justos gentiles, los que son llamados los piadosos de las naciones que venían a Israel para aprender de la casa de Israel acerca de su Dios. Pero cuando hay corrupción y hay inequidad en cuanto a esto, obvio, también crea diferentes problemas para el pueblo de Israel. Y es ahí donde vemos el principio de estos problemas surgiendo acá en el pasaje de Isaías, donde menciona que 10 acres de viñedos, aparentemente en francés, Rashi menciona que esto habla de una cantidad de la tierra requerida el trabajo de un día con el yugo de buey y que es llamado un semet, un yugo. Y dice que pedirá un bat, una medida de vino líquido. Un bat son 3 sea o medidas secas. Cada sea aproximadamente, como habíamos dicho la semana pasada, es aproximadamente 2.18 galones a 3.78 galones de acuerdo al Hazon Ish. Estamos hablando de aproximadamente 10 acres que cosecha de viñedos que daría solamente un bat, o sea, 3 seas, o sea, de entre 2.18 a 3.78 galones de vino, que ni es nada, es casi el 10% de todos los jugos. Y es ahí donde vemos el gran problema. Y estos galones de vino, esto es algo terrible, un resultado terrible como producto de agricultura. Y un homer de semilla produciría una efa, en lugar donde existe lo que es la medida hebrea de un kurd, la cual es 30 seas de grano, es producido usualmente, solo produciría una efa, que son solo 3 seas, o sea, 6.54 a 11.34 galones de lo que es semilla. Terribles resultados. Un homer es una décima parte de un efa, o sea, 30 sea que llega a ser 60.54 a 110.34 galones, resultaría como de 540 a 990 galones de semilla, que es algo ridículo.
muy poco, no suficiente. Por lo tanto, los campos y los viñedos producían no más que el décimo de los productos, es decir, siendo que ellos no le dieron el décimo de sus ganancias al Eterno, el Eterno ahora dice, y este es el comentario que dice Rashi, yo te voy a dar a ti el 10% y mira a ver si puedes sobrevivir con esto. Y yo me voy a llevar y no voy a ser producto de los 90%. Es interesante cómo las cosas cambian de forma repentinamente cuando nosotros pensamos que todo el dinero es nuestro, que todas las bendiciones nuestras, que todo es nuestro, y nos acogemos sobre esto, cuando la realidad es todo es del Eterno, y Él da la plata a quien Él le da la gana, y le quita a quien a Él le place, porque como dice las Escrituras, que mío es el Zahab y Kesef, mío es el oro y la plata, no le pertenece a nadie en particular, excepto el Creador, en la cual le pertenece a Él. Y es ahí donde vemos este gran mensaje aquí de lo que es el canto de los viñedos. Este comentario de Rashi está basado sobre el Midrash que atribuye el hambre inminente sobre el fallo de no haber dado los diezmos apropiados de la tierra. Cuando hay un gran problema en la tierra por falta de economía, no es por nada menos y nada más por causa que la gente no dan lo que es apropiado de separar aquella parte que le pertenece a Dios. Ahora, obviamente, esto es algo que hemos hecho mucha hincapié porque hay un concepto que también es errado, que vas a oír en muchos de los mundos cristianos decir que hay que traer los diezmos a la iglesia. Y esto no es el caso, aunque uno puede entender el concepto de un lugar centralizado. El lugar centralizado en el tiempo bíblico era el templo. Era el lugar donde se distribuía, se puede decir, el alfolí. Pero ¿cuál es el problema? Cuando se destruyó el templo y el sistema del templo fue totalmente destruido, esto fue exiliado. Es decir, cada sinagoga tuvo que entonces, o grupo de judíos tuvieron que todavía dar el diezmo, pero ellos eran el que tenía que ahora administrarlo, dándolo a diferentes obras de caridad por todo el mundo. Ellos tenían que dar el diezmo, ellos son los dueños del campo y al Santísimo, bendito sea Él, como se dice el sacerdote, cuando ellos le fallarían el dar el diezmo, el Santísimo le diría, hasta ahora ustedes eran los dueños, yo era el sacerdote, ahora yo seré el dueño y ustedes serán el sacerdote, y por lo tanto los campos de los viñedos producían solamente un décimo de vuestros deseos y los diezmos de la cosecha y productos anteriores eran de ellos. Rabbi Yosef Kara, quien cita esta pesista en su totalidad, y también el Tosafot en Ta'anit 2a, el Kara también cita el Mirdashim de la introducción de Lamentación Rabbah, donde menciona que la cual declararía la sequía fue un resultado de la idolatría, del difuso interpretando hasta que no haya lugar. Ahora, ¿por qué dice que fue aquí algo de idolatría? Porque habían tomado el diezmo y todo lo materialismo y lo habían hecho como su propia creación, su propia entidad, habían hecho de lo que es el diezmo su materialismo y por lo tanto no lo daban. Su hambre y su ego no le permitía poder despojarse de aquella parte que Dios le demandaba, le pedía. Y es por eso se considera como Aborazará, que significa el lugar donde la idolatría no era practicada, por lo tanto ellos juntaron a casas, un ejemplo, que ellos trajeron la destrucción del primer templo. Es un gran interés notar en el Tratado Sanhedrin, capítulo 97, el capítulo 97b dice que fue enseñado que el David Nehorai dijo, la generación cuando venga el Mesías, el hombre joven insultará a los ancianos se pondrán de pie donde los jóvenes, dándoles a ellos el honor, los hijos se levantarán en contra de sus madres, y las nueras en contra de sus suegras, y el pueblo será cara de un perro sin vergüenza. Y dice más,
y un hijo no se abochornará en la presencia de los padres. Fue enseñado por David Nehemías y dijo: la impudencia aumentará y la estima será pervertida. El vino rendirá su fruto, mas vino será una comodidad, escasez, en medio de gran abundancia. No habrá suficiente porque no está barato el precio. El reino será convertido en herejía. Esto es en hebreo que se llama menut. Y esto significa, de acuerdo a Joseph Klausner, uno de los descendientes del Vilna Gaón, él dice que esto de la expresión minut aquí en este pasaje de Sanhedrin 97b se refería, escuchan esto, se refería al minyan o el ma'amim nozrim, los grupos o creencias cristianas que habían creído que su Mesías había llegado, que eran ya salvos. El reino de Roma tomó estas ideas y lo había incorporado dentro de sus propios sistemas políticos. Es decir, es una predicción que la conversión del reino de Roma habría de convertirse a la herejía llamado los Netzorim o Nosrim del primer siglo, que como vimos ocurrió con la usurpación de la dinastía del tal descendiente de Jesús, la dinastía de los Nazarenos, por Marcos el Romano, la cual impuso un sistema y una creencia totalmente diferente que todos los demás. Y con nadie a reprenderlos. No hubo voz que se levantó para reprender lo que había ocurrido. Esto apoya a David, a quien dijo: el hijo de David no vendrá hasta que todo el mundo es convertido a la creencia de los herejes. Aquí hay una señal cuando vemos que el mundo entero, incluyendo mucho de nuestro propio pueblo judío, se hallarán con las mismas creencias. Escuchan, las mismas creencias que los Nosrim. ¿Cuál eran esas creencias? Por favor, les refiero a los videos que hemos creado acerca de qué es lo que creían los Nezarim. Y esa señal le va a mostrar claramente acerca de la cercanía de la venida del verdadero Mesías. Y esto lo menciona también Herford en su comentario sobre el Talmud y el cristianismo en la página 207. Rabá pregunta: ¿qué verso comprueba esto? De que el mundo será convertido a la herejía de los Nosrim, incluyendo afectando el mundo judío ortodoxo, que ya hemos visto esto en otro grupo que está en existencia, que surgió totalmente aparte, pero llegaron a las mismas conclusiones de creencias en cuanto a su líder siendo el Mashiach. Dice que todo el mundo será lleno de la lepra de los herejes o de la herejía, hasta que todo se convierte en blanco, entonces declarado puro, limpio. Esto está basado en Levíticos capítulo 13, verso 13. Y esto es acerca de las leyes de declarar el leproso limpio. Esta lepra se asocia a una impureza espiritual. La blanca o la síntoma de hinchazón, de impureza, sin embargo, hasta que toda la piel es infectado, es entonces que es declarado por el Cohen, el sumo sacerdote, puro, tahor, puro, no tamé, porque ya ha completado su círculo llenando todo el cuerpo. Todo el cuerpo está totalmente inundado de esta enfermedad llamada lepra, que es la herejía. Hasta aquí también ocurrirá cuando todos los herejes sea totalmente repleto por todo el mundo. Es una señal que el mundo está cerca de ser purificada por el advenimiento del verdadero Mesías. Es uno que sigue leyendo el pasaje de este dolor que se asolará al pueblo judío. Y aquellos judíos que me están escuchando, una de las enfermedades más terribles que se conocía en el tiempo de la antigüedad era una persona totalmente leprosa, una persona que era una demostración de un gran problema que se llamaba Lashon Hara, hablar mal del otro, y esto estaría efectuado sobre todos. Ahora, este aspecto se combina con la idea de herejía o menut.
interesante que hablarían menut o de las enseñanzas de los Netzarim sin decir que son enseñanzas de los Netzarim. Aquí está lo que es la innovación de algunos grupos que totalmente hallaron las mismas creencias totalmente aparte de este grupo de los Netzarim. Es interesante que es por esta razón hallamos un paralelo entre el grupo de los Nezaritim y otro grupo que se salió de lo que es la referencia media de los ortodoxos en el mundo hasídico. Y no voy a mencionar ningún movimiento porque al momento esto no es importante. Lo importante es el paralelo que existen tan claro, tan que cualquiera que tiene un poquito de discernimiento y que conoce este pasaje se daría de cuenta de que esto también está sucediendo dentro de nuestro pueblo ortodoxo y hasídico. Por lo tanto, tenemos que levantar una voz de alerta de que no nos adaptemos sobre estas ideas y declarar a alguien como Mashiach que ya vino cuando realmente este era el problema. No ha venido y todavía lo esperamos. Sin embargo, Joseph Kara insiste que la explicación simple del pasaje, como dice el rabino Kimshi, que mantiene que el profeta amonesta al pueblo de robar del pobre y juntándose a sus pertenencias, y lo desaloja el hambre podrá en su medio, por causa de esto sus productos serían maldecidos, y sus campos y sus viñedos solo producirían 1/10 de que ellos querían. Escasez. Cuando el mundo entra en un mundo de escasez, es por causa de que algo mal ocurrió con la idea y las enseñanzas de dar, hacer, de dar los diezmos, y por lo tanto viene todo tipo de problema a cabo. Verso 11. Hay de los que madrugan para ir en pos de la bebida fuerte. Se demoran tarde hasta la noche hasta que el vino les inflama. Cuidado, que el Farbrengen, y aquellos que son Yiddish, me entienden lo que yo hablo cuando digo Farbrengen, se convierten en Farbarfen. Es una palabra Farbarf. Barf significa literalmente como vomitar. Es una expresión que dice que se puede convertir lo que es la celebración de mucho lejaim, y llega a convertirse en escenarios de vomitaderas y descontrol. No hay justificación en esta área de adicción y abuso de alcoholismo. Y es aquí que vemos un paralelo, que el profeta Isaías menciona esto con gran dolor. Hay de los que madrugan para ir en pos de ¿qué? Los lejaim, las bebidas fuertes, la vodka, el scotch, y se demoran tarde hasta la noche hasta que el vino les inflama. Continuamos con los ayes del profeta, como habíamos mencionado anteriormente. Aquí se declara hoy, Mashkimei Boker Shachar, Yirdofu Me'acharav, Vaneshef Yayin Yad Lokaim. Hay de aquellos que se madrugan y se levantan tempranito en la mañana buscando el vino fuerte. Su fin solo es que causaría placer físico para embriagarse en vez de buscar el estudio de la Torá y su sabiduría. Cuando ellos se levantan en la mañana para beber vino, fue como si el vino lo perseguía buscando a ellos mejor. Y así por la noche se sentaban en las salas del banquete hasta que todos los hijos y todas horas madrugaba buscando el vino, que los encendía, le inflamaba las causas de las pasiones y todo tipo de concupiscencia y grandes problemas. Créame que el vino es un estimulante para lo que es excitación físico. Se demorarán tarde y se sentaban hasta tarde en la noche para tomar vino. El vino le inflama, le quemaba dentro de ellos. Rashi entiende esto que lo quemaba en ellos, es decir, literalmente lo quemaban. Karardin de esto como lo perseguías a ellos, y en la mañana ellos perseguían el vino, es decir, el vino lo perseguía a ellos y entonces por la mañana ellos perseguían el vino. Después de haber tomado una cantidad considerada, no estamos hablando simplemente de un vaso, 2 vasos, 3 vasos, estamos hablando de botellas y botellas y botellas de vino.
Ellos llegaron a ser intoxicados y el vino le perseguía y ellos no podían romper el hábito de tomar y tenían que tener más vino en sus manos. Ten en cuenta que lo que es un vicio, tú puedes comenzar poquito a poquito y eventualmente te hayas atado y totalmente arrastrado por aquella cosa que te gustó. Eso puede ser no solamente vino, puede ser muchos otros vicios. Pero aquí hallamos del vino como algo fuerte que tenía un alto nivel de lealtad y estaba todo alrededor de ellos. De tal forma que en tiempos antiguos la costumbre era que los hechiceros también en tiempos antiguos, y es la costumbre sefardí para que lo sepa, que echaban agua para reducir el nivel del alcohol y echaban en el vino. Por ejemplo, en el sábado por la noche, cuando nosotros hicimos el kiddush, es costumbre de echarle un poquito de agua al vino. Ahora algunos dicen que la razón que es así en el tiempo antiguo, porque el vino que se producía era tan potente, tan concentrado, que no se podía tomar. Pero imagínense, aún así tenía que echarle agua para dilutar lo que era el vino. Era tan potente. La palabra hebreo de yayin significa vino. También yayin es una referencia de alegría. Y muchas veces la yayin puede dar una alegría exterior y puede también ser un calmante para el dolor. Pero la forma que se escribe aquí, yud yud, nun sofit, equivale a 10 y 10 y 50, son un total de 70. Como las 70 naciones que tiene la gematria de Ayin en lo que es el ego y lo que es en la visión, en el ojo y en la visión. El que toma mucho, su ojo es afectado, no ve bien y no percibe el bien porque el calor del vino lo ciega y ciega su cabal. Y es por eso que muchas veces una persona que se emborracha eventualmente pierde su sentido y no puede ver bien ni su discernimiento, su coordinación no es exacto. El vino fuerte, sin embargo, tiene el efecto de causar olvido, sacar a lucir el estado subconsciente. Es aquí que estos están convertidos en borrachos y alcohólicos, que solo quieren revolcarse en su propia embriaguez y no en la Torá y en su estado de hacer el bien. Y es por eso el que toma vino y está involucrado no necesariamente en una decisión de la ley, está cometiendo un gran error y algunos aún dicen una gran transgresión. Y aquí tenemos la base sobre eso. Por favor, lo mejor, una cosa es decir la Jaim cuando hay una celebración, a un momento de gran celebración por la Torá o por algo así, pero una cosa es uno tras otro y otro y otro y otro, hasta el punto que ya no pueden discernir ni entre el bien y el mal. Y él dice el verso 12, y la lira y el salterio, y el pandero y la flauta y el vino están en la fiesta, pero no consideraban la obra del Eterno, ni hará reparado a los que ha hecho sus manos. Vajaya kinor, vejanevel, taf vejalil, vahayayin, mishtachem va'ait poal, Hashem lo yabito, bito, umasei yadav lordav. Literalmente la lira, navel, satario, quinor, pandero, flauta y vino fueron a entretenerse con buena música. Esto fue el escenario aquí estaban con lo que es bebida, embriagarse, música, mucho lejaim, mucho regocijo, pero la Torá estaba totalmente afuera de todo este círculo. Es decir, si va a haber celebración, tiene que estar conectado con Torá. Si va a haber lo que es muchos lejaim, muchas bebidas, es decir, para dar brindes para la vida, para la Torá tiene que estar envuelto y conectado a ello. No simplemente vamos a ir a tomar y emborracharnos y ir en lo que es una fiesta. No. Es con el fin de conectar todo lo que hacemos, con levantar lo que es nuestro físico y nuestra mentalidad para la Torá. Él describe, sus fiestas eran de tomadera, dice el profeta, y ellos tocaban todo tipo de instrumentos musicales con el vino ante ellos. En esta manera conducían su fiesta como el método de inducirlos a beber más. La lira
y el salterio. La lira y el salterio tienen más que hilos, que cordones, que otro tipo de instrumentos musicales, y en particular que la arpa. Rashi explica aquí Navel como lira, la cual tiene más hilos que el arpa o la guitarra. Vea la obra de Shiltil Hagiburim, que fue publicado por Saúl Shebamikdash, que es interesante esto de lo que es la música. Aquellos que son músicos les recomiendo esta obra. ¿Por qué la llama Navel? Porque este instrumento ponía en desgracias a todos los demás instrumentos musicales. Mi Navel, esto lo menciona en Midrash Tehillim 81.3. También el Hagiburim explica que por causa de su sonido, la plática le ponía a los demás instrumentos musicales en vergüenza, siendo que era una comparación de dos sonidos, no eran tan placenteros que la lira. De nuevo, Hagiburim sugiere que ese instrumento tenía una forma un tipo de un flask, un nevel, lo que era una forma de algo hondo, y tenía una forma como un hueco, como un tipo de una guitarra, pero se tocaba. El quino es el saltario o arpa. Pandero es pandereta, también hecho de piel, dice Rashi. La flauta era un instrumento que tenía sonido planteado en una flauta de cobre. Esto dice Rashi. Y también dice en Arahim 2.3 sobre este mismo punto. Pero no consideraban la obra del Eterno. De nuevo, mucha música, mucha bella arte, pero el Eterno y el asunto de la Torá ausente en su medio. Y en la Torá del Señor ellos no miraron. Si hubiesen mirado, si hubiesen involucrado aún en estado de embriaguez y en música, hubiese sido justificado, pero no fue así. Ellos pretendieron que ellos no verían las obras poderosas del Eterno. Otros explican es que ellos no alabaron en la mañana para recitar la bendición matutina por la mañana a quien forma la luz, ni en la noche para recitarle quien trae el anochecer. Rashi dice esto sobre Shabbat 119b. Ahí el Talmud declara que ellos recitaban el Shema y ellos estaban constantemente involucrándose en tomando de arriba en la mañana, en la noche, y tomaban el tiempo para declarar, y no tomaban el tiempo para declarar la unidad de Dios sobre todas las obras y sobre todas las criaturas. Estas gentes eran exitosos financieramente, era gente rica, gente próspero en su tiempo y libre, y por lo tanto teniendo tanto tiempo a su mano, se involucraban en beber en tomadas de vino y licores fuertes, y escuchaban músicas y también personas que pero no estudiaban Torah ni la sabiduría de los sabios. Ellos conocían como la obra del Señor y la obra de sus manos, no los conocían, como está mencionado acerca de las tabletas del Décalo. Y las tabletas era la obra de Dios, y el escrito fue el escrito de Dios grabado sobre las tabletas, pero estaba lejos de su corazón. Éxodo capítulo 32, verso 16. Alternativamente, esto puede referirse a la astronomía, como se expresa en el salmista mismo en el Salmo 19, verso 2. Los cielos declara el honor de Dios, y el profeta mismo dice la misma en Isaías 40, verso 26. Levantad vuestros ojos sobre la altura y ved quién creó todo esto. Es decir, todas las ciencias dadas al hombre, y se va a hallar que uno puede hallar lo que es el creador en todas las obras de la mano divina, incluyendo las estrellas, la astronomía y muchas otras ciencias que están alrededor de todos estos estudios. Verso 13 de Isaías 5. Por tanto mi pueblo se ha ido a cautiverio, por falta de conocimiento, y sus hombres honrados están hambrientos, y sus multitudes sedientos. ¿Por qué? ¿Por qué han llegado al nivel donde han llegado? Porque el pueblo está en cautiverio, están atados, están esclavizados. ¿A qué están esclavizados? ¿Qué es lo que lo esclavizan?
lo que vemos es que todos los aspectos fisiológicos que es dentro de nuestra forma normal de existir y vivir, fue que lo trajo a una esclavitud que no pudieron alcanzar, lo que le mantiene libre a todo tiempo. Muchas gentes hablan mal de la ley y de la Torá porque de verdad no saben lo que están hablando. Y hablan, bueno, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Pues la gracia de Dios es la Torá. Una persona no puede comprender ni entender la bondad grande del Eterno si no llega a entender y recibir y vivir de acuerdo a la ley de la Torá. Mucha gente piensa que al no querer sujetarse a la ley están libres, que se quitan lo que es todo signo de autoridad sobre ellos. Esto es lo que sí significa la yamaca, esto es lo que significa estar las cabezas cubiertas, estar bajo sujeción al Eterno. Pero ¿qué es lo que hacen? Hacen muy típico como hacían los romanos, se quitaban los sombreros, decían que eran hombres libres y llenos de gracia. No estaban sujetos de ley, estaban sujetos solamente a Hasbe Shalom, a César. Y es aquí donde hallamos el gran error. El que realmente es libre es aquel o aquella que sabe sujetarse a la ley de Dios, y ahí se halla la gran libertad para el alma y el ser humano. Porque Dios, a darnos sus leyes, a darnos sus mandamientos, a darnos sus consejos a través de los grandes sabios de Israel, nos ha dado el diseño y el manuscrito, el manual de cómo evitar tanta dolencia venir a nuestra vida y a nuestro mundo y a nuestra comunidad. Y es por esto que este sistema mundial lucha con el fin de destruir no solamente la Torá de Dios, sino cambiarla para algo que es totalmente opuesto a ella, con el fin de traer en cautiverio a miles y miles de personas en el nombre de una gracia falsa, que no libera, sino esclaviza. Esclaviza porque justifica lo que es la vida lleno de pecado, la vida de vicios, la vida de lo que es hacer las cosas a tu manera. Y es por eso que el profeta habla tan fuerte acá. Por lo tanto, mi pueblo se ha ido en cautiverio. ¿Por qué? Por lo que había mencionado anteriormente. Porque no hay Torá, no hay estudio, no hay las palabras de Dios haciendo efecto en su vida, porque están más involucrados en los placeres y los quehaceres de otro mundo, el mundo fisiológico, el mundo que se han olvidado que lo que le puede librar de toda esclavitud y todo vicio es la Torá. Por causa que sus corazones estaban sin conocimiento, sin da'at, sin conocimiento. Rashi dice esto. En ejemplo, ¿por qué no estudian la obra de todo el Todopoderoso y solo se involucran en los placeres físicos, tales como la comida y la bebida, en los placeres, a los oídos y al alma? Y ellos habían de ir en exilio con hambre y sed, de manera recibiendo el pago merecido, dice Kimshi. ¿Por qué esto sucede? Ellos estaban negando algo esencial en su vida, Torah. Y por causa que ellos se entregaron totalmente a lo físico, a lo mundano, a lo que es los placeres, sin tener a Dios por el medio, fueron llevados cautivos. Ya han pasado muchos años desde después de 9/11. Y la lección que, a mi parecer, el Creador ha tratado de enseñar a este país grande de los Estados Unidos es esta misma lección, que ellos han puesto su interés, su motivo de operación en las grandezas empresas de hacer muchos lucros, y se han olvidado de Dios y al prójimo. ¿Qué es lo que sucedió? Por igual. Y sus más estimadas serían dados a muerte. Por hambre, literalmente, por los muertos honrados morirán en hambre, dice Rashi. Algunos
ediciones añadan que por el pago merecido por haberse saciado de las cosas materiales y físicos y no los espirituales, van a ahora tener que pagar la consecuencia. ¿En qué sentido? Que no tendrían más lo físico, lo material, para que esta forma podrían hacer teshuvá y su alma tenían que reclamar por que le alimentaran su alma. Otros entienden esta expresión de hebreo de Matai como pueblo, y por lo tanto rindiendo la clausura entera como y su pueblo de honor sufren la llamada pueblo de hambre. Un pueblo en vez de honor es llamado un pueblo de hambre, dice Kimchi. Sedientos, esto corresponde a sus fiestas de tomaderas. No van a saciar su bebida. Sijai es una expresión arameo por sed, dice Rashi. El Malbim explica que los socios estimados de la población que movían a los mercaderes de propiedad y los pobres que aún para aumentar sus fortunas morirían de hambre, mientras que los otros segmentos de la población de la sociedad, como la multitud, quienes no aumentarán sus fortunas, quienes no aumentan sus fortunas al costo de los pobres, pero sin embargo se involucraron en la borrachera y ellos también deberían de morir de sed. Kimchi mantiene que ambos son estimados y la multitud habría de morir de hambre como también de sed. Triste. Verso 14. Y por consiguiente el Sheol, donde la palabra Sheol acá es el lugar donde donde moran los moradores de los muertos o donde moran los muertos, ha extendido su voracidad y ha abierto su boca sin medida. Y baja allí la gloria, el tumulto, y la gozará de ellos y el que se regocijará entre ellos. La retribución, escuchan, corresponde a la obra y a la acción. Así como hicieron, así le harán. Ellos se expandieron para tragar mucha comida y mucha bebida. Abrieron su boca a tragar y así mismo hará el hordo mundo cuando expanderá para traerlo a su muerte. Esto lo menciona Rashi. Ten en mente que aquí no se está refiriendo al infierno. Hay una palabra diferente, está hablando a la tumba, a la muerte, donde moran los muertos. Y Nafsha a sí misma abrirá para una apertura grandísima. Las escrituras dicen figurativamente que muchas personas morirán de hambre y sed, y que sería como si la sepultura se habría abierto anchamente para recibirlo todos. Como dice el cuento de uno que era un director de funeral. Él dice que la gente está muriendo para entrar. Es así lo que sucede acá. La gente va a estar, dice el profeta, muriendo para entrar y la entrada va a ser ampliada. Sin medida, es decir, sin fin, y porque la sepultura se abrió sin medida. Porque este pueblo no tenía medida ni límite de su nivel de gozarse en placer. Y descenderá ahí el esplendor de Jerusalén. Ahí será el esplendor enterrado en la muerte. Kimchi sugiere que su esplendor puede significar el esplendor de Eretz Israel, el que se regocija ahí adentro de Aletzba, por ejemplo. Aquellos que persiguieron a Jerusalén con toda la tierra de Israel, con la plenitud que tenían ellos allá, caerá en Sheol. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay que tener mucho cuidado en regocijarse cuando Jerusalén ya no está en manos de Israel. Se debe de gozar que esté en manos de Israel, porque trae vida y paz. Pero aquellos que regocijan que cuando el judío le pasa las cosas malas, como ha pasado en la historia, que muchos de los grandes líderes de la iglesia cristiana se regocijaban y aún anunciaban que deberían ponerlo a muerto, fue aquí el comienzo de su propia mortandad espiritual y su movimiento como tal.
Otros explican que los enemigos se regocijarán a la caída del reino de Israel. ¿Cómo vemos que hizo Edom? ¿Cómo vimos que hizo Ismael? Y el rabino Joseph Carr explica que este versículo entero es figurativo. El Sheol que se abrirá su boca simboliza las naciones del mundo, quien se traigará a Israel. Y es por eso que Israel se ha hallado más de una vez esparcido por todas las naciones. Las naciones tienen que tener mucho cuidado cómo trata a Israel, aun cuando se puede decir que por causa de estos israelíes o judíos no observantes blasfeman el nombre de Dios y su nombre es puesto en profano por causa de ellos en su forma de conducir por todas las naciones. Aún así, hay que tener cuidado, oh naciones del mundo, cómo tratas al judío, aun el más incrédulo de ellos, porque Dios va a tomar de cuenta cada cosa que la nación haría con y contra el judío y contra Israel. Es por eso lo que vamos a ver, hay un gran alerta para este país de los Estados Unidos, hay una alerta para todos los países de Latinoamérica cuyos gobiernos, escuchan muy bien, cuyos gobiernos se levantan y hacen decisiones que afectarían negativamente a la casa de Israel, al pueblo judío, no solamente en vuestros medios, sino en el país llamado Israel. Porque Dios tomará medida por medida a vuestra nación, así como tú tratas a Israel, Dios tratará con vuestro país por medida a medida. Ay de aquel que levanta su mano contra el pueblo de Israel, la cual Isaías más adelante y lo llama su ungido. Ay de estas naciones. Verso 15, y el hombre se inclinará y el hombre se humilla, y los ojos altaneros son humillados. Esto significa que el hombre será humillado, traído al punto que tiene que reconocer que no es nada. Qué triste que tenemos que llegar a este nivel de reconocer que realmente no somos nada. Somos arrogantes. Y dice, y fue aquí que dice que fue fuerte y será debilitado. Rashi dice, y también después Jonathan y Kimshi, que también después de esto él explica que estos dos son términos como algo meritoriamente sinónimo. Cita lo que es el Targum Jonathan, quien hace una referencia que distinguen entre Adam, entendiendo como hombre, y Ish, como hombre fuerte. Es interesante porque Adam se refiere al hombre que fue sacado de la Adamá, de la tierra femenina. Y Ish habla del hombre de que tiene un carácter, un alma, una imagen de Dios. Esto se refiere a los sobrevivientes que se arrepienten y se humillan a sí mismos ante de su Creador. Ibn Ezra explica que esto se refiere a otras naciones alrededor de Yehudá. De acuerdo a los intérpretes midrashicos de Sota, capítulo 48a, este es el Santísimo, bendito sea Él, y ellos le causaron aparecer como hombres, que lo asustó. La expresión se originó en Jeremías capítulo 4, el verso 5, y así declara las Escrituras en Deuteronomio capítulo 32, verso 18. La roca que te engendró, tú has debilitado, Teshi, interpretando como originado la palabra Tash, débil a las Escrituras. Además, Eclesiastés, capítulo 10, verso 18, a través de pereza, el que figura con sus recámaras superior vendrá impotenciado. Rashi cita estos dos versículos para comprobar que a través de la desobediencia a la Torá y el fallar en cumplir sus preceptos, es como si debilitamos el Todopoderoso, siendo que somos instrumental en su fracaso de despilfarrar sus bendiciones
sobre nosotros y protegernos. Y versos anteriores es interpretado en esta misma manera en el Sifré y sigue en el Ta'anit 7b. Hasta que la fecha no hay otra forma o fuente que se haya descubierto por la interpretación midrashico de Rashi sobre este verso. Vamos ahora al verso 16. Por esto, por el Eterno de los ejércitos, es exaltado por justicia, y Dios es único santo y santificado por la rectitud. Cuando el ejército, cuando Él, el Eterno, ejecuta justicia sobre ellos, el nombre del Eterno es exaltado en el mundo. Esto es lo que dice Rashi. A través de justicia, su aplicación de lo que es justo es aplicado, el Dios santo es santificado en el mundo. Será santificado entre los justos que quedan entre vosotros, dice Rashi. A través de aquel juicio que Él, el Eterno, juzgará o ejecutará sobre el malvado de Israel, Él será exaltado en su juicio. La gente dirán que el Eterno es altamente exaltado y Él que ha juzgado el mundo de acuerdo a su voluntad. Y el Dios Santo, cuando Él hace juicio, será consagrado por su equidad, dice Kimshi y Ibn Ezra. Otro, sin embargo, explica que Él será cosantificado por la equidad que Él hace con justicia. Es decir, que la gente lo van a ver a Dios, que Dios ha actuado justamente y a Dios le van a glorificar y a Dios van a reconocer. Hay que honrarlo, aparte de lo que hace el ser humano. Verso 17. Y los corderos se alimentaron de su propia hierba, y los desolados lugares del rico serán comidos por los vagabundos. El justo, quienes son comprados al ganado de corderos. Eso está viendo, es también Rashi hace referencia a esto, Cantar de Cantares, Shir Hashirim, capítulo 6, verso 6. De acuerdo a su hábito, con equidad y con una medida, guiando sus asuntos con justicia, como estos corderos. Una lectura variable dice que de acuerdo a su hábito, con equidad, y no de sí mismo, porque no habrá más entes malvados en el mundo quien lo podría robar. Esto es lo que dicen nuestros rabinos, y ellos exponieron la expresión que dauram significa de acuerdo a todo que fue hablado acerca de ellos. La consolación, hablado por ellos. Vea también Rashi en Pesajim 68a. El Talmud explica esto a significar que el justo será equipado con el poder de la resurrección de los muertos. Es decir, piénsalo por un momento, cada justo de la casa de Israel va a poder resucitar los muertos como Elías y Eliseo, acerca de quien la Escritura habla y relata a nosotros los episodios de su resurrección de los muertos. Sea que Rashi se refiere a este pasaje, es dificultoso, y muchos de los sabios han visto esto como algo impresionante, siendo que los narrativos de Eliseo y Elías no están mencionados como consolación. Pero es aquí que los ruines de los engordecidos son los ricos, las casas de los malvados son engordecidos, los vagabundos son los justos que consumirán a estos anteriores en estos lugares anteriores. Mahim, gordura, como el Salmo 66, verso 15 dice, ofrenda quemada de los engordecidos yo ofreceré, dice el salmista. Ahora, Kimshi interpreta este versículo como refiriéndose al reinado del rey Ezequías, el justo, mientras que hasta el momento el pueblo justo, siendo débil, fueron empujados fuera de sus casas por los ricos, los influenciales, siendo que Ezequías era un rey justo. En su reinado la justicia sería restaurado a sus ahorros de deudas, los malvados serían exiliados o morirían y serían alimentados por su propia hechos.
como el año antiguo que comieron las ruinas abundantes por las maldiciones que caían. Aben-Ezra interpreta que la tierra de Judá sería abandonado y llegaría a ser desolado. Ahí corderos se alimentarían, como era la costumbre de lo que había sucedido. Y en lugar de tierra desolada, los extranjeros comerían de la gordura de los corderos. No podrían comer su propia prosperidad. Y ahí es por eso que viene el verso 18, y ahí es donde vamos a terminar. Ay de los que arrastra la iniquidad con cuerdas de vanidad, y que también el pecado con si fuera con conyundas de carretas. Esto lo vamos a ver la próxima semana, continuando con este tema de los viñedos. Es por esto que tenemos que ver lo que está sucediendo en nuestro propio país, los Estados Unidos, Latinoamérica. ¿Por qué viene pobreza y por qué viene arruinación económica a nuestros países, incluyendo los Estados Unidos? Porque cuando viene la arruinación es por causa que ocurre muchas veces de la parte de arriba para abajo, muchas veces de la parte de abajo para arriba, pero normalmente es de la parte de arriba para abajo, dice lo que dice el profeta. Tenemos que considerar las consecuencias de nuestras elecciones y eligiendo nuestros líderes para que sean nuestros líderes. Cuando elegimos equivocadamente, el país entra en un mundo de lo que es bancarrota espiritual. ¿Cómo están ahora los países de Latinoamérica? Aquí en los Estados Unidos, mejor que estaban antes, de verdad. Es ahí lo que usted tendrá que decidir. En los países democráticos puedes elegir el nuevo líder. En los países que no son democráticos, tristemente solamente a través de movimientos que se rebelan y golpes es la forma tan triste que manejan sus existencias. Pero es Dios que maneja y está envuelto en los asuntos del hombre. Oremos que el Eterno permite que tenga merced sobre cada nación de este mundo y que aprendan los gobernantes, los líderes de los grandes países de Latinoamérica, de Europa, de aún los Estados Unidos, que cuando toca la niña de los ojos de Dios, estás poniendo el dedo en el ojo del Creador. Y Dios no tomará por inocente aquellas naciones que están planificando un ataque en contra de Israel. Dios se levantará en contra cada país que decide unirse contra de Israel, y su muerte y sepultura serán echado grandemente. Cuando entran a la tierra de Israel, ahí será el día de la sepultura de todas las naciones que han hecho mal a Israel y desean hacer mal a Israel y están planificando en este mismo momento hacer mal a Israel. Ustedes, los líderes de los países, tienen una decisión en sus manos. ¿Quieren pelearse con Dios? ¡Ay! ¡Ay! Lo que van a traer a sus pueblos y sus gentes al hacer esto. No tienes que creer a mí porque yo no soy ningún profeta. Lea lo que dicen los profetas de la antigüedad para darse de cuenta que todos los países y las naciones de los mundos que se levantaron para castigar a Israel y que Dios le permitió, eventualmente fueron destruidos de la historia. ¿Quieres destruir su gobierno? Únete con los enemigos de Israel y así será su suerte
y su futuro. Es su decisión. Pero recuérdase que ya yo le avisé. Este simple hombre acá en la Florida, le estoy diciendo, ten cuidado. Pongan los armamentos en todos los países de Latinoamérica con el fin de hacer daño al judío, decir daño a la casa de Israel, a Israel. Y vas a ver cómo vendrá tormentas y destrucción repentina de forma de la naturaleza misma irá en contra de ustedes. Ay, ten cuidado con quién tú vas a hacer guerra con, porque el que sostiene tu vida es el Dios de Israel. Igual le digo a los familiares, a nuestros hermanos árabes, recuerda esto también, la lucha y lo que sucedió con Ismael al final de sus días. Ten en mente las consecuencias de las acciones, tienen consecuencias muy profundas. Shalom, y espero que tengas a estas advertencias. Shalom, shalom.